Señor les bendiga entonces, hermanos, y como dijo Pastor Adolfo, vamos a continuar con la exposición de la carta en Segunda de Tesalonicenses. Quiero que vayas para allá a tu Biblia, abre tu Biblia en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a estar transitando por uno de los pasajes de la Escritura que yo creo que para ninguno que predica la palabra de Dios es uno de los pasajes que pueda ser fácil poder predicarlo, poder enseñarlo. Estamos en uno de los pasajes que habla de la escatología, de los sucesos de los últimos tiempos, ¿verdad? Y esto requiere mucho entendimiento, requiere entendimiento de la palabra de Dios y sobre todo requiere que nosotros estemos como centrados con Dios para poder entender lo que Dios dejó registrado en este pasaje. Así que lo vamos a ver en esta mañana. Es el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, del versículo 1 al 12. El hermano David estuvo predicando la semana pasada, ¿verdad?, acerca de la retribución que tienen estos dos grupos, los salvos y los que no son salvos. Y estuvimos viendo este pasaje, ¿no?, de cuál es el destino final o la retribución final de los que no son salvos, parte del pueblo de Dios, y los que son parte del pueblo del Señor, cuál es su destino final. Ok, acompáñame nada más ahí con tu vista, vamos a leerlo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces será revelado este impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino se complacieron en la iniquidad. El tema de esta mañana que vamos a estar estudiando, hermanos, es el tema de la venida del Señor, la venida de Cristo y el hombre de pecado. Es un tema que Pablo ha estado tomando. Esta es la tercera vez que retoma este tema. Lo tomó 2 veces en la carta, en la primera carta a los tesalonicenses, y ahora está retomando de nuevo el tema. Si recordamos y regresamos un poco atrás, en la primera carta Pablo les enseñó a los tesalonicenses, ¿verdad? Les ayudó de alguna manera a que ellos aclararan o despejaran dudas de cómo iba a ser
algunos acontecimientos o eventos antes de la venida del Señor. Y en el capítulo 4, versículo 13 al 17, Pablo les dice: ustedes no deben de sufrir como los que no tienen esperanza, porque Él les dijo, el Señor va a descender de las nubes y los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Después de ellos nosotros nos vamos a montar en las nubes y nos vamos a encontrar con el Señor. Aclarándoles un poco de las dudas acerca de la venida del Señor, porque ellos también habían tenido unas ciertas conductas, ¿verdad?, que no eran apropiadas de cristianos, porque tenían un falso entendimiento de lo que era la segunda venida de Cristo. Después, en el capítulo 5, Pablo vuelve a hablarles a los tesalonicenses en la primera carta, diciéndoles que cómo vendría ese día. Ese día sería como la venida de un ladrón. Un ladrón, dijimos que no avisa, ¿verdad? Uno no te manda un mensaje por WhatsApp y te dice: mañana te voy a venir a robar tu casa, ¿no? El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y también les dice entonces que cuál debería ser su estilo de vida o esperar ese gran día de la venida del Señor. Ellos deberían ser sobrios y velar, porque Dios no los había puesto a ellos para ira, sino para salvación. Pablo entonces, en estas dos ocasiones de la primera carta, les ayuda a entender y a clarificar ciertos eventos que tienen que ocurrir antes de la segunda venida del Señor. Y Pablo aquí se ve obligado en el capítulo 2 a volver a retomar el tema y escribir de nuevo. Entonces, el tema que nos compete hoy es la venida del Señor, la venida de Cristo y el hombre de pecado. Pablo les escribe de nuevo entonces del tema de la segunda venida del Señor, porque la iglesia en Tesalonicenses estaba perturbada, estaba confundida por una falsa enseñanza. Ahora es una falsa enseñanza que se infiltró a la iglesia. Ya no es un entendimiento confuso acerca de los hechos que tenían que ocurrir antes de la venida de Cristo. Ahora es una herejía que se ha infiltrado en la iglesia. Y Pablo vuelve a tomar el tema, porque ellos estaban alarmados, estaban confundidos, estaban perturbados, y Pablo tuvo que volver a hablarles de este tema. Estaban tan perturbados y confundidos que ellos estaban convencidos de que lo que Pablo dijo, que vendría el Señor y habría resurrección y los muertos se encontrarían con Cristo, y después los que estén vivos se encontrarían en las nubes. Y ellos dijeron: pues el día del Señor ya está aquí, ya llegó, no hubo ninguna resurrección, nosotros no nos encontramos con el Señor Jesucristo, el Señor nos ha dejado para el juicio y la ira de Dios. Estaban temerosos, nos dejaron atrás, no fuimos levantados. Es lo que ellos estaban interpretando, porque estaban confundidos. Pablo, el apóstol Pablo dice: miren, hermanos tesalonicenses, no sean sacudidos en su manera de pensar tan fácilmente. Y esta palabra, hermanos, esta palabra que usa el apóstol Pablo aquí, de ser sacudidos, para que nosotros entendamos de qué nivel o cuánto daño hizo esta herejía y cuál era la postura de los tesalonicenses. Pablo usa esta palabra de no ser sacudidos, y esta palabra sacudidos en el original alude a un barco que es arrastrado fuera de un puerto y golpeado por las altas mareas y las olas y los vientos en el mar. Así estaban los tesalonicenses, como una nave en el mar, sin guía, sin timón, ¿verdad?, en medio de una tormenta y olas siendo sacudidas. Es increíble, ¿verdad? Es increíble que cómo esta iglesia
que cuando iniciamos la carta, la primera carta, en el primer capítulo, es increíble cómo esta iglesia, que fue ejemplo, hermanos, que dejaron sus ídolos para volverse al Dios vivo, y que su fama y su testimonio de su fe abarcó por todas las iglesias de Macedonia. Eran conocidos por unos hermanos que eran bien entregados en medio de la persecución. Pero ahora esta iglesia estaba siendo sacudida por una herejía que se infiltró en la iglesia de Tesalonicenses. ¿Y cómo se infiltró esta herejía? Pablo dice en sus versículos que leímos, ¿verdad? No se alarmen, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Pablo de alguna manera nos da a entender con lo que escribe a los tesalonicenses que las fuentes por la quizás esta falsa carta empezó a circular, una carta como si fuera de ellos. Posiblemente circuló una carta ahí falsa que se las atribuían a los apóstoles, a Pablo y al equipo misionero, ¿verdad?, que fueron allí, o ya sea que había sido por espíritu o por palabra. Por palabra, ¿qué es eso por palabra? Bueno, alguien que se paró en un púlpito y empezó a enseñar públicamente, a predicar o a enseñar. O por espíritu, ni por espíritu. Y es ahí que a lo mejor hay un poquito de preguntas acerca de esta frase. No sean sacudidos en su manera de pensar, ni se alarmen ni por espíritu. ¿Qué quiere decir esto, ni por espíritu? Bueno, esta frase alude a que en la iglesia, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, cuando aún no estaba escrito completamente el canon, ¿verdad?, la Biblia como la tenemos nosotros, ellos solamente tenían la escritura del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Y en esa etapa, los apóstoles estaban siendo aquellos que estaban haciendo la fundación de la iglesia en las doctrinas de los apóstoles y en el Antiguo Testamento que ellos ya tenían. Y Dios, de una manera divina, Él permitió que ciertas personas tuviesen la capacidad de recibir ciertos mensajes de manera directa de parte de Dios y se paraban en la iglesia para dar palabra. Ojo, era palabra que era de acuerdo a las doctrinas de fundación de los apóstoles que en ese momento estaba haciendo, porque la Biblia no estaba escrita, el Nuevo Testamento no estaba completo el canon del Nuevo Testamento, y que se levantaba, que recibía de parte de Dios un mensaje especial para la congregación, tenía que ser apegado a las escrituras del Antiguo Testamento o a las doctrinas fundacionales de los apóstoles. Entonces quiere decir que posiblemente alguien se paró delante, una visita, alguien se paró delante de la iglesia y les profirió una palabra como si fuera directamente de parte de Dios. Pablo dice, puede ser una persona de este tipo, puede ser que alguien enseñó del púlpito, alguien predicó esto, o puede ser que ande circulando una carta que dice que es nuestra. Pero yo creo que esto de alarmarse por el espíritu, que en ese entonces entró una sola herejía a esta iglesia, fue suficiente para sacudirla. Y si ahora nosotros nos ponemos a ver que hoy hay diversas personas que se paran enfrente de los púlpitos, que los vemos en el internet, en las redes sociales, que postean cosas ahí de gente que se para, que trae nuevas revelaciones por el Espíritu. Si los tesalonicenses solamente con una sola herejía fueron sacudidos, ahora imagínense nosotros, hermanos, que estamos siendo invadidos por diversas revelaciones, que cada día sale una nueva. Cada día hay algo
nuevo, nuevas visiones que Dios habló por el Espíritu. Tenemos múltiples herejías circulando en medio nuestro. Y es sorprendente entonces cómo esta iglesia, que era, ¿verdad?, ejemplo de testimonio y de fe, empezó a ser sacudida. Eso nos quiere decir que nosotros, hermanos, no somos inmunes a que seamos confundidos. Nosotros no somos inmunes a que seamos confundidos. Pero aquí yo quiero que nos detengamos y hagamos una pregunta retórica. Preguntémonos, como iglesia o como individuos, ¿cuándo es cuando más nosotros estamos más vulnerables a la confusión? ¿Cuándo? Piensa un momentito. Nosotros debemos recordar, hermanos, que tenemos a un enemigo que se llama Satanás, y uno de sus nombres es Diablo, que significa calumniador. Alguien que está arrojando mentiras, Asira. Calumniador significa alguien que está arrojando mentiras. Tenemos un enemigo que es un calumniador que está arrojando mentiras. ¿Y sabes cuál es el blanco de él? La mente. Confundiendo la mente, ¿verdad? Confundiendo nuestra manera de pensar, confundiendo las verdades eternas de la palabra de Dios. Él puede hacer estragos en una iglesia o en un individuo cristiano. La única manera, hermanos, la única manera en la que nosotros podemos estar firmes, alertas, sin ser confundidos con otro pensamiento, es estar anclados en las verdades eternas de la Biblia. Y dije verdades eternas de la Biblia. ¿Por qué eternas? Porque la Biblia hoy, hermanos, quizás para alguien, ¿verdad?, la Biblia es algo prosaico, algo que ya está pasado de moda. La Biblia es como, ¿sabes qué? Yo creo que a la Biblia se les pasó a hacer como una aplicación en la que tengo que estar, ¿verdad?, como esas aplicaciones que usamos en nuestros teléfonos, tengo que estar actualizándola. La Biblia la tengo que estar actualizando, como ciertas cosas que usamos nosotros en nuestros dispositivos celulares. Pero la Biblia es eterna. Son verdades eternas. Y la única manera en que nosotros podemos estar firmes y ser sacudidos es estar anclados a las verdades eternas de la palabra de Dios. Ahora, si dame la siguiente, hija. Creo que ya no te dije que pusieras, pero ahí está. La pregunta de los tesalonicenses, ¿verdad?, al apóstol Pablo es: el día del Señor ya llegó. Esa era la incógnita o la pregunta o la confusión de los tesalonicenses. El día del Señor ya llegó. Pero, ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Dame la siguiente, hijo. Ese sería mi segundo punto ya. El apóstol Pablo les dice: no, la venida del Señor no llegará hasta que se manifiesta o aparezca la apostasía y el hombre de pecado. Esa es la respuesta a la pregunta de los tesalonicenses. No ha llegado. Y Pablo estaba buscando darles la seguridad a los tesalonicenses de que este día no había llegado. Y su argumento era simple, pero a la vez sólido. Simple y sólido. Para que venga el hombre de pecado, el día del Señor, tiene que manifestarse primero, tiene que aparecer la apostasía y después el hombre de pecado. ¿Qué es la apostasía? ¿Con qué se come eso? Quizás es la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Pero platicando con David, él llega en la mañana y me dice: estamos listos, hermanos, para escuchar escatología.
yo no estoy listo, le digo. Yo no estoy muy listo. Pero ese es uno de los temas. Eso es uno de los temas que ha causado mucho sensacionalismo aún en la iglesia. Porque quizás no hay el trasfondo verdadero, ¿verdad?, para interpretar los hechos últimos, la escatología. Pablo les dice, miren, el argumento es simple. No va a venir el Señor hasta que aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y aquí yo quiero que ustedes pongan mucha atención. En la historia de la iglesia y aún en el Antiguo Testamento, el enemigo de Dios se ha encargado a través de toda la existencia o la historia del pueblo de Israel y a partir de toda la historia de la iglesia, se ha encargado de infiltrar ideologías, de infiltrar formas de pensamiento, filosofías y falsas religiones para alejar a las multitudes del Evangelio de Cristo, y aun si se pudiese, dice la Escritura, a los hijos de Dios. Pablo les dice, viene la apostasía. Pablo no dice, viene una apostasía. Pablo dice, viene la apostasía. Como diciendo que este es el evento final. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa rebelión, diserción, revuelta. Y esta palabra se encuentra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra cita es Hechos 21:21. Y coloqué todas esas citas ahí a propósito, hermanos, porque son citas de las que voy a estar mencionando aquí. Si las quieres anotar, pues sería de gran ayuda para volver a retroalimentarte en casa. Entonces, Pablo dice, no va a venir el Señor hasta que llegue la apostasía. Y en el Hechos 21:21 encontramos de nuevo esta palabra, que la interpretación es de que a Pablo se le estaba acusando de apartar a los judíos de la ley de Moisés. Esa palabra, apartar a los judíos de la ley de Moisés, es la palabra apostasía. Esta palabra tenía tintes políticos, ¿verdad? No tenía tintes bíblicos, pero fue tomada porque inicialmente eran revueltas o eran de alguna manera rebeliones en contra de un gobierno o un rey. Pero se toma esa palabra y el significado bíblico de esta palabra de apostasía es apartar o apartarse de la fe. Entonces, el objetivo principal de la apostasía, que ya existe desde toda la historia del pueblo de Israel y toda la historia de la iglesia, su propósito de la apostasía, hermanos, su propósito siempre ha sido atacar la persona y la obra de Cristo. Atacar la persona, la obra de Cristo, su deidad, su encarnación, su humanidad, y decir que la obra en la cruz no es suficiente. Atacar la suficiencia de la obra de redención. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo del enemigo. Siempre ha apuntado a través de toda la historia a eso. ¿Qué usa? Ideologías, filosofías, sistemas de pensamiento, falsas religiones, con el propósito de mantener alejado a las multitudes del Evangelio de Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24:24. Él habló de esto. Jesucristo dijo, porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible,
de ser posible, a los escogidos. Entonces, Pablo les dice, viene la apostasía, no viene una apostasía como las que han existido, viene la apostasía. Y podemos decirle así, Pablo dijo, viene la madre de todas las apostasías. Viene la madre de todas las rebeliones contra Dios. ¿Cuál es esa? La venida del hombre de pecado, la venida del hombre de destrucción, la venida del hombre impío, como dice este pasaje. Entonces, viene la madre de las apostasías, la madre de las rebeliones. ¿Quién va a ser el personaje, verdad? ¿Quién será el personaje en quien se va, ahora sí redundando la palabra, personificar la rebelión? ¿En quién se va a personificar la rebelión en contra de Dios? En el hombre de pecado. En el hombre de pecado, en él. Este tendrá un liderazgo depravado, hermano. Este tendrá un liderazgo depravado y va a llevar a una rebelión contra Dios y todo lo que se llame Dios, con un poder y con una influencia jamás visto. Por eso es la apostasía. Y no está de más mencionarlo, estamos viviendo tiempos de apostasía. ¿Verdad que sí? Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos en el que se está predicando un evangelio de la prosperidad. Y ojo, muchas veces cuando mencionamos esto no quiere decir que estamos en contra de la prosperidad. No me malentienda. Sino que se está predicando un evangelio que no es bíblico, que su centralidad es la prosperidad. Se está predicando el evangelio de la confesión positiva, la superfe. Un evangelio o vemos movimientos apostólicos, proféticos, ¿verdad? Y en última instancia se ha estado viendo iglesias, denominaciones que están abrazando movimientos LGTB. Pastores en púlpitos, ¿verdad? Ustedes lo han visto en el internet. Son tiempos de apostasía. Quiero que me acompañes a 2 de Pedro 2. Uno al 2 dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Estamos viviendo esos tiempos. Entonces, viene el hombre de pecado, el hombre de destrucción, el hombre inicuo. ¿Y cuál va a ser su función? Su función es oponerse contra Dios y hacerse pasar como Dios. Hacerse pasar como Dios. Como dice, se sentará en el templo y se hará pasar por Dios. ¿Dónde está este versículo? Versículo 4. Ese se opone y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o adoración, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. A este hombre, el hombre de pecado, el hombre destinado a la destrucción, la Biblia lo identifica con otro nombre. La Biblia lo identifica en las cartas de Juan y en el Apocalipsis lo identifican como el anticristo. Él es identificado como el anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo?
La palabra está compuesta, ¿verdad? Anti es una preposición que quiere decir en contra o en lugar de. En contra o en lugar de Cristo. Entonces el anticristo es alguien que está en contra de Cristo y se va a hacer pasar por Cristo. Es lo que dice este versículo. Es identificado entonces en Apocalipsis y es identificado en Juan, las cartas de Juan, como el anticristo. Y la Biblia también dice, hermanos, hace 2000 años, el apóstol Juan dijo, hay muchos anticristos. Hace 2000 años el apóstol Juan dijo, hay muchos anticristos. Y si hace 2000 años ya había anticristos, ahora hay muchos más. Hay muchos más anticristos, falsos profetas. Y aquí quiero ser enfático en esto, hermanos. Estos anticristos o falsos profetas que abundan hoy no traen pues una cola, ¿verdad? No traen una colita así o un trinchete y huelen a azufre, no. Ellos andan de traje, de corbata, son muy carismáticos y dicen aleluya, gloria a Dios. Hay muchos y así son. En Primera de Juan 2:18, ve para allá rápidamente. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos hace 2000 años. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿De dónde salen los falsos maestros? ¿De dónde salen los falsos cristos, los anticristos? No salen de afuera, hermanos, salen de dentro. Salen de dentro, es lo que dice la palabra de Dios. Y él es identificado como el anticristo. Este hombre de pecado es identificado como el anticristo. Y la Biblia dice, hermanos, que si hace 2000 años, existían anticristos, hace 2000 años, ahora hay muchos anticristos. Capítulo 4 de esa misma carta, Primera de Juan, del 1 al 3, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo es Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la apostasía? Atacar la obra y la persona de Cristo, atacar su deidad, su humanidad, su encarnación, la suficiencia de la obra en la cruz. Ahí están. A eso se les identifica como los anticristos. Y es curioso, hermanos, que nosotros vemos que cada año tienes que estar actualizando la lista de las personas a quienes se les atribuye ser el anticristo. Ahí sí tienes que estar actualizando cada año tu lista, ¿verdad? Se les ha atribuido desde emperadores romanos como Nerón, líderes malvados como Hitler, Stalin, Saddam Hussein. Y si nos vamos a nuestros tiempos, hasta el Papa Francisco, y no tarda que se lo pongan al presidente Biden, que diga, ese también es el anticristo. Entonces, tienes que estar actualizando tu lista que es muy larga de anticristos. No,
No va a venir el anticristo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que se manifieste la apostasía, ¿verdad? Y venga el hombre de pecado. La apostasía, no una apostasía, sino la madre de todas las apostasías, que va a ser liderada por el hombre de pecado. Entonces, este hombre, hermanos, será el hombre más diabólico y más perverso y más poderoso que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Por eso es la apostasía. Y él va a cometer el acto final de apostasía, que es hacerse pasar por Dios. La abominación desoladora de la que habló Jesucristo también en el capítulo 24, cuando le preguntaron: Señor, ¿qué señales tienes para el fin? Señor Jesucristo, miren, vayan para allá, 24 de Mateo. Jesucristo les dice: miren, va a haber rumores de guerras, naciones contra naciones se van a pelear entre ellas, va a haber pestes, va a haber grandes terremotos, pero, dice, versículo 15, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces empieza a decir: los de Judea, que los que están en Judea, huyan a los montes, súbanse a las azoteas. Empieza a decir que habrá una gran tribulación. Versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesucristo, en este capítulo que habla acerca de las señales del fin, ¿verdad?, él también asocia su venida con la llegada del hombre de pecado, que va a cometer el último acto de la gran apostasía, que es sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Y cuando él se pare, cuando él se siente en ese templo y se haga hacer pasar por Dios, allí es donde con todo su poder perverso, malvado y depravado va a exigir adoración exclusiva a él y nada más que a él. Por eso la palabra, esta abominación desoladora, significa profanar o hacer un sacrilegio, es lo que significa. No hay tiempo para hablar acerca de que esto ya estaba profetizado en el libro de Daniel. No hay mucho tiempo para entrar en eso, por eso tenemos que seguir. Y el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses: ustedes ya saben lo que lo detiene. El apóstol Pablo les dijo: ¿qué onda? Tranquilo. Ustedes ya saben lo que lo detiene. Yo ya se los dije. Ustedes saben lo que lo detiene. Y si ellos que estaban ahí escucharon a Pablo, los tesalonicenses, nosotros no estábamos ahí presentes y no sabemos ciencia cierta claramente, hermanos, qué es lo que lo detiene, pero conforme lo que revela la Escritura, podemos decir que lo que lo detiene, ¿verdad?, que vamos allí para allá, es el Espíritu Santo. Y todos los comentarios que estuve checando, consultando, la mayoría de ellos ellos dan una posibilidad un abanico de posibilidades de quién puede ser quien lo detiene. Algunos de ellos dicen que es la predicación del evangelio que detiene al hombre de pecado de que no se manifieste. La palabra dice que cuando llegue entonces la predicación y sea salvado el último que ha sido escogido por Dios, entonces vendrá el fin. Otros de los comentaristas dicen que el que lo detiene es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, porque es la sal y la sal y la luz del mundo, y es influencia del mundo. Por eso como que la iglesia lo está reteniendo.
Otros dicen que pudiese ser el arcángel Miguel, que es citado en el libro de Daniel, donde el arcángel Miguel estuvo en una lucha en lugares celestes con todos esos seres angelicales caídos, y él no pudo venir a contestar la oración de Daniel o manifestarse a Daniel con el mensaje que Dios le había dado a Miguel. Y él le dice: mira, yo ya tenía 21 días, creo, tenía que haber llegado 21 días. Daniel estaba orando, dice, pero me detuvo el príncipe, no recuerdo cómo se llama, no cómo lo mencionó, pero también se le atribuye al arcángel Miguel. Pero ninguna de estas, yo personalmente no estoy de acuerdo con ella. Esa no es mi postura. Por lo que la palabra dice en este versículo 6 y en el versículo 7, léanos, hermanos, lean ahí Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 6 y 7. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora. Lo que lo detiene está ahí, aparece en género neutro, o sea, como que Pablo dice, hay una fuerza sujetadora, hay algo que lo detiene. Pero inmediatamente después dice: y para ser revelado su debido tiempo, porque el ministerio de iniquidad ya está en acción, solo que aquel, ahí ya no hay un género neutro, sino un género masculino. Y por lo que dice la Escritura aquí, por lo que revela la Escritura en esta parte, yo me inclino a quien lo retiene por ahora es una persona, y esa persona es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el único que tiene el poder sobrenatural de controlar a Satanás. Pero cuando el poder sujetador del Espíritu Santo lo suelte, entonces se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Dice, cuando se ha quitado aquel, es decir, como que el Espíritu Santo está como un guardia, ¿verdad? El Espíritu Santo está como una escolta a la puerta de un lugar y no deja pasar a alguien, ¿no? Pero en el tiempo de Dios dice, hace un lado, él se va a hacer un lado así y va a tener el camino libre para pasar. Cuando se ha quitado a un lado, entonces se va a manifestar. Se va a manifestar. Y después de que se manifieste el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de destrucción, y se quite la convicción del Espíritu Santo del mundo, es decir, que el Espíritu Santo es el que ahora está en el mundo, convenciendo al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Cuando Dios quite esa fuerza refrenadora, sujetadora del Espíritu Santo, ¿verdad?, para traer a las gentes al arrepentimiento, pues entonces se va a levantar una generación faraónica con un corazón endurecido como jamás se ha visto en contra de Dios. Pero hasta que se quite la acción de convicción de pecado del Espíritu Santo. Pero Pablo revela algo muy importante que dice: pero el misterio de la iniquidad ya está en acción. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Está en acción, pero de una forma restringida. Y aquí yo quiero que tú pienses, hermano, y analices todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que ves en la televisión, en el internet, en tu dispositivo, todo lo que tú ves es el resultado de que el misterio de maldad está en acción. Todo el mal que impera en el mundo, en todas sus formas,
todo el mal que impera en el mundo en todas sus formas, la idolatría moderna, las ideologías, la inmoralidad sexual y las falsas religiones e ideologías están eclipsando al mundo. Están eclipsando al mundo. Y eso es el resultado de que el reino de maldad está en operación. Y ojo, las secuelas de ese reino de maldad que está en acción las podemos ver nosotros claramente. ¿Por qué? Porque cada generación que viene, hermano, es más perversa que la anterior. Cada generación que aparece es más perversa que la anterior. Entonces, podemos deducir esto: la rebelión en contra de Dios y el abandono de la fe en Dios ha producido y continuará produciendo una declinación moral en la sociedad. Eso es lo que dijeron los apóstoles. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice: pero ustedes deben saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. A los tales evita. Estamos viviendo esos tiempos. Y mi último punto, el tercer punto, dame la siguiente, hijo, por favor. De los versículos 8 al 12, Pablo habla a los tesalonicenses que se va a consumar la victoria de Cristo en la destrucción final del hombre de pecado. Va a destruirlo. Jesús lo va a destruir en su venida. Entonces, este hombre de pecado dice que obrará toda clase de milagros, prodigios, mentirosos. Y este hombre viene por acción de Satanás. Quiere decir que viene comisionado y es enviado y es controlado por Satanás. Él viene a hacer la voluntad de Satanás, la voluntad de su padre, Satanás, el padre de mentira. Y hará su aparición en público. Hará su aparición en público. Todas esas señales, todo ese gran poder y milagros, señales y prodigios serán hechos con el único propósito de engañar. Ese es su propósito, el padre de mentira, engañar. Ese es su propósito, engañar. Porque esa es la esencia de él, el padre de mentira. Y vemos como este personaje, Satanás, quiere imitar a Dios, ¿no? Así como el Señor tuvo su venida, su aparición, también Él quiere tener su aparición. Así como Dios el Padre envió a Jesucristo para hacer toda clase de señales, mostrar quién era Cristo para atraer a las personas a Dios, al Dios verdadero, a la verdad. Así también Satanás tiene a su anticristo, para hacer toda clase de señales, pero para engañar y perderlos, de que no se acerquen a Dios. Es un imitador. Él va a aparecer en público, así como apareció en la escena en el Edén, así va a aparecer en público allí.
Es decir, que no sé cuántos de nosotros hemos ido a un parque o algo y ver una función de títeres, y nada más se ve el fondo negro y los títeres, ¿no? Y al final que termina la función de los títeres, ¿verdad?, se levanta quien estaba moviendo los títeres, ¿verdad? Entonces, ocurrirá eso. Él se va a manifestar en público. El que ha estado moviendo los hilos de la iniquidad del mundo va a hacer su aparición en público. Se le va a dar a conocer públicamente. Tremendo, ¿verdad? El apóstol Juan, que Dios le mostró la revelación de las últimas cosas, que le recorrió la cortina a Juan y le dijo a Cristo: mira, esto es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y todos los seguidores engañados por el anticristo y por su padre del anticristo van a decir: oh, wow, ¿quién como la bestia y quién podrá pelear contra ella? Van a ser engañados. Pero también Pablo revela cuál va a ser el destino final. El destino final de los que creen en la mentira y que se han complacido en hacer el mal. ¿Cuál va a ser el final? Van a ser también destinados a destrucción y a perdición. Pero ojo, no va a ser porque Dios se complace en arrojar las almas al infierno, no va a ser por eso. Va a ser por lo que dice ahí, porque no amaron la verdad. Va a ser por eso. Los que se pierden eternamente, amados hermanos, no es porque no hayan oído o no hayan entendido el Evangelio, o no hayan entendido la verdad, sino porque amaron y escogieron voluntariamente amar su pecado, creer en las mentiras de Satanás y rechazar el Evangelio de Cristo. Por eso se van a perder, no porque Dios se complace en enviarlos al infierno. Esos son los pecadores que no se han arrepentido. Como mencionó el pastor Adolfo, debido a su constante rebelión en contra de Dios, no habiendo otra opción para este grupo de personas, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los entrega, los abandona a Dios. Lo mencionó Adolfo, Romanos 1, 21, 31, 32, y voy a terminar con esto. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí viene la primera vez que dice Dios: por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí están este grupo que aparece en 2 Tesalonicenses. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Segunda vez que se menciona que Dios los entregó. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó, tercera vez, a una mente reprobada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo,
desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocieron el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. El apóstol Pablo dice que se complacieron en la maldad. Dios los entrega, no habiendo otra opción más que una continua rebeldía en contra de Dios, obstinados en ser rebeldes contra Dios. Dios los suelta, Dios los entrega, Dios retira ese refreno divino y los deja a lo que ellos aman. Pero la historia termina, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, Jesús lo va a destruir al hombre de pecado con el aliento de su boca. Esas metáforas, ¿verdad? Con el espíritu de su boca o el aliento de su boca, de alguna manera nos enseñan, nos muestran la facilidad con que Cristo lo va a derrotar, lo va a destruir, como si fuera un aliento de su boca nada más. Como si trajeras una plumita aquí, no vas a decir, ya. Así. No va a haber ahí, ¿verdad? Una pelea que 2 rounds para uno, 3 para el otro, no, nada más. Se acabó. De esa dimensión será el poder de Cristo para vencer a este hombre de pecado. Ese es el fin de la historia, hermanos. Ese es el fin de la historia del mundo. Jesucristo vence. Jesucristo gana. Y nosotros vencemos juntamente con Él. Ese es el fin de la historia. Él gana, nosotros ganamos juntamente con Él. Apocalipsis 19, 20. Lo voy a leer para que veamos, escuchemos la victoria de Cristo. 19, 20. Dice: la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hace señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lado de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Por fin, el hombre de pecado será destruido, Satanás, el anticristo, y con todos sus esfuerzos por proclamarse y hacerse pasar por Dios, terminará fracasando, derrotado por Jesucristo. Conclusión: ¿en quién debe de estar nuestro interés? Estamos viviendo en los últimos tiempos. La Biblia dice que desde que vino Jesucristo, Él inauguró esa etapa hace 2000 años, y seguimos viviendo en los últimos tiempos, los últimos días. ¿En quién debe de estar nuestra atención? No en el anticristo, no. Nuestra atención debe de estar en Jesucristo y a la revelación de lo que hemos aprendido hoy. Nuestra atención debe de estar en aquellos que reposa el juicio, la condenación y la ira de Dios. En esos que pueden ser familiares de nosotros, que pueden ser nuestros amigos, o posiblemente pueden ser algunos que estén sentados hoy en estas sillas aquí. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Todas esas personas, ¿qué es lo que necesitan hacer? Necesitan escuchar la verdad. Y no solamente escuchar la verdad, sino amar la verdad, que es amar a Jesucristo, que es la verdad, el camino y la vida. Es lo que necesitan. Tú que estás aquí en esta mañana, que eres un hijo de Dios,
aquí en esta comunidad Gracia Redentora, Dios nos ha dado esa tarea, hermanos, de compartir el Evangelio. ¿A quiénes? A los que están siendo engañados. A los que están siendo engañados por falsos profetas, falsos cristos, falsas doctrinas y las artimañas de las mentiras del enemigo. Cristo es quien merece nuestra atención. Él es nuestro Rey. Él es el Señor de señores, a quien nosotros esperamos en su regreso, a Él, a Cristo. Y mientras que eso suceda, hermanos, confortémonos con esas palabras y edifiquémonos unos a otros sirviendo a nuestro invencible Salvador Jesucristo.